Para realizar este requisito lo que tenemos que hacer es ayudar en la organización de una clase bíblica. En tu club seguro hay una o la están organizando en este momento. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros con este punto? Lo que vamos a hacer es, nos vamos a presentar a nuestros capellanes, los consejeros, directivos, a aquella persona que esté organizando esta clase bíblica y le vamos a tener que decir que nosotros tenemos que ayudar en la organización para completar el requisito. Pero no lo pienses solo como un requisito, pensalo como cumplimiento de esa orden que Jesús nos dio de ir a predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua para que todos podamos recibir ese mensaje del amor de Jesús y todos podamos ir al cielo con Él. Pensalo de esa manera. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tal vez te pensás que sos chiquito o grande. No te olvides que Dios utiliza a toda clase de personas para difundir su mensaje, sean chiquitos o sean grandes. Así que vos también estás preparado para esto. Agarra tu cuaderno, agarra una lapicera y también empezá a escribir ahí, porque a continuación vamos a pedirle a un pastor que él nos dé algunos tips esenciales para organizar una clase bíblica. Y entonces esto nos va a favorecer y nos va a ayudar en la creación o en la organización de nuestra clase bíblica. Toma nota y presta mucha atención, que esto es para todos. Hola chicos, hoy vamos a ver qué es una clase bíblica en el Club de Conquistadores. ¿Qué es una clase bíblica? La clase bíblica no es otra cosa que un estudio bíblico que puede ser a una persona o a un grupo de personas con el fin de enseñarle las doctrinas bíblicas con el objetivo de que esas personas acepten a Jesús y se bauticen. Para eso nosotros tenemos que tener algunos puntos que tenemos que ver para que esa clase bíblica sea hermosa y que tenga éxito. El primer punto es que nosotros tenemos que orar. Orar para que Dios nos ayude a prepararnos, para que nosotros podamos entender el tema, para que Dios nos ayude a encontrar ese grupo de personas o a ese chico a quien queremos darle el estudio bíblico. En segundo punto, nosotros tenemos que trabajar en armonía con el pastor y en armonía con el director misionero o el coordinador de interesados de la iglesia, porque ellos tienen que saber perfectamente que nosotros estamos teniendo una clase bíblica. Así que hay que coordinar todo esto con el pastor. En segundo lugar, tenemos que elegir un compañero que nos ayude, porque supónganse, ustedes están dando un estudio bíblico y se enferman, o tienen que salir de viaje. ¿Y quién da los estudios bíblicos? Bueno, para eso lo da el compañero mientras ustedes están ausentes. Así que el estudio bíblico lo debemos dar en pareja. En tercer punto, nosotros tenemos que definir el día y la hora del estudio bíblico. Y es conveniente que el día y la hora sean días regulares. Por ejemplo, todos los miércoles, o todos los jueves, o todos los lunes, o todos los domingos, a una determinada hora, o a las 3 de la tarde, o a las 5 de la tarde, a la hora que ustedes quieran o puedan, pero siempre tienen que ser días iguales y tienen que ser horas a la misma hora. En tercer lugar, en cuarto lugar, nosotros tenemos que definir el lugar donde vamos a tener el estudio bíblico. Puede ser en tu casa, puede ser en la casa de la persona que están dando estudios bíblicos, puede ser en la iglesia, pero ese lugar es para que nos encontremos todos en ese lugar y podamos estudiar la Biblia. En sexto lugar, tener una Biblia. Miren, aquí está, la Biblia del Conquistador. Nosotros podemos tener esta o podemos tener cualquier otra, no importa la Biblia que sea, pero nosotros tenemos que tener una Biblia para regalarle. También nosotros debiéramos tener una serie de estudios bíblicos para que nosotros podamos ir basándonos día a día en lo que vamos enseñando con lo que nos da estos folletos de estudios bíblicos para los conquistadores. Y si ustedes quisieran también, ustedes pueden utilizar una guía de estudios bíblicos bien ilustrada para que las personas puedan ir viendo lo que ustedes van enseñando. Yo no se los voy a mostrar todos, pero el que quiera, ustedes se lo pueden pedir a su pastor o a su director misionero y seguramente ellos les van a conseguir un
estudio bíblico ilustrado para que ustedes puedan enseñarle a las personas que le están dando los estudios bíblicos. En séptimo punto, nosotros tenemos que lograr que las personas a quienes les damos los estudios bíblicos participen, hagan preguntas, dialogar con la persona, ver si les quedó claro el estudio bíblico, o sea, llegar a un entendimiento donde la persona se sienta cómoda. Y por supuesto, tenemos que resolver las dudas. Si ellos tienen dudas, nosotros les tenemos que contestar. No necesariamente nosotros tenemos que contestar en el momento. Seguramente, si no conocen la respuesta, le dicen a la persona, bueno, la semana que viene nosotros vamos a contestar esta pregunta. Y mientras tanto, ustedes le preguntan al pastor, o al director misionero, o a algún anciano de la iglesia, o a papá y a mamá, y entonces ellos les van a dar la respuesta que ustedes tienen que darle a la persona que ustedes le están dando los estudios bíblicos. Por supuesto, si ustedes ese estudio bíblico lo pueden dar en la casa de la persona, mucho mejor. ¿Por qué? Porque entonces saben cómo es, si tiene alguna carencia, si tiene alguna dificultad, conocen a los padres, conocen si tiene hermanos. Siempre es bueno, mejor dar estudio bíblico en la casa de la persona que quiere conocer las Sagradas Escrituras. Y si tiene alguna necesidad, claro, hay que ayudarle para que esa persona sienta el cariño y el aprecio que nosotros tenemos por eso. Y por supuesto, tenemos que desde el primer día que damos el estudio bíblico, los tenemos que invitar a la iglesia. Ahora no nos estamos reuniendo, pero lo podemos hacer, que ellos asistan a una clase virtual o al culto virtual que nosotros estamos teniendo en la iglesia, y cuando todo esto se abra, bueno, invitarlo a la iglesia. Y cuando lo invitemos a la iglesia, el último punto es integrarlo a la iglesia, invitarlo al club de conquistadores, que participen de la escuela sabática, ya sea de grandes, de niños, de jóvenes, no importa, depende de la edad. En nuestra iglesia hay de todas las edades, así que ustedes lo tienen que integrar a sus interesados a las características de la iglesia, a las distintas reuniones de la iglesia. Estos son puntos fundamentales. Ahora, déjenme decirles todavía que todo esto tiene una secuencia lógica. Cuando ustedes agarran los estudios bíblicos, ustedes van a ver que primero se estudia de la Biblia, después se estudia de Dios, después se estudia de la oración, después se estudia de la segunda venida de Cristo, después del plan de salvación. O sea, todo tiene una secuencia lógica. Tienen que ir uno detrás del otro. Es cierto que a veces la persona puede estar necesitando otro tema. No hay problema en saltarse los temas, pero siempre hay que ir construyendo. Esto es como construir una casa. Primero ponemos los cimientos, después ponemos las paredes, después ponemos el techo, después empezamos a poner las aberturas, las ventanas, las puertas, finalmente la pintamos, después ponemos los cuadros, los sillones, todo lo que haga falta. Bien, así es como se construye un estudio bíblico. En segundo, ustedes cuando dan el estudio bíblico tienen que convencer a la persona, porque ustedes están convencidos de lo que están diciendo. O sea, hay que hacerlo en forma afirmativa, feliz, alegre, creyendo en lo que usted está diciendo. ¿Ya? Hay que hacerlo con entusiasmo, con alegría y transmitirle esa alegría a la persona para que ella vaya aceptando con alegría todo lo que ustedes le están dando. Por supuesto, utilicen historias, ilustraciones, cuenten en historias de la vida de ustedes o alguna otra historia que conocieron por allí para que la persona pueda ir entendiendo los temas. Y por supuesto, cuando ustedes terminen todos los estudios bíblicos tienen que llevar un llamado al final. Ustedes tienen que invitar a la persona a que acepte a Jesús. Tienen que invitar a las personas a que acepten el plan de salvación. Ustedes tienen que invitar a la persona a que ore. Tienen que invitar a la persona a que acepte la segunda venida de Jesús y lo espere como lo esperamos nosotros. Ustedes tienen que invitar a la persona a que vaya viviendo lo que va estudiando. Chicos queridos, estos son algunos de los puntos. No es todo, pero esto es básico. Lo que yo les dije hoy es básico para que ustedes puedan dar un hermoso y un buen estudio bíblico. Dios los bendiga y seguramente orando al Señor, Él les va a permitir llevar muchas almas
a los pies de Jesús.